Bueno, hoy vamos a aprender a resolver el cubo bandaje o bandage cube. Es un cubo hecho a partir de un 3×3 normal de toda la vida, un 3×3 Rubik, al cual se le han pegado varias piezas. Es decir, de dos piezas se ha hecho una. Aquí, en el cubo de Rubik normal, tendríamos una arista y un vértice, y aquí es solo una, por eso la llamo vertiarista o arisvértice, da igual. Y nada, aquí tenemos las piezas pegadas, como podéis ver, algo que nos limita muchísimo los movimientos, algo que lo hace demasiado difícil. Y nada, aquí básicamente tenemos tres tipos de piezas. La primera es la única que tenemos, que es esta, que es el vértice libre, que no está pegado con ninguna pieza. El segundo tipo de piezas son los centros, que son estos. Fácil de reconocer porque parte del centro. Aquí tenemos uno. Todo esto es un centro. 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 Y todo esto es un centro, ¿vale? Esto es una misma pieza que forman dos centros diferentes, pero es una sola pieza. Y ya está, esos son los tipos de piezas. El vértice solo, los vertiaristas que tenemos aquí, que son 7 en total, 3 aquí arriba y 4 aquí abajo, este y este, que tenemos aquí tendido. Y nada, este es el cubo. Como digo, es muy entretenido, bastante difícil, y espero que este tutorial os sirva de ayuda. Vale, una vez mezclado el cubo, el primer paso consistirá en hacer los centros, para que nos entendamos así rápidamente. Hacer los centros significa estar desde esta posición. Como veis, los centros no están conectados. Pasar desde esta posición a esta posición. Como vemos, tenemos los centros todos conectados con los centros adyacentes, es decir, el centro blanco aquí está conectado con el centro verde, el centro rojo está conectado con el centro amarillo, el centro verde con el centro amarillo, esto que es una sola pieza, el centro azul con el centro naranja y la pieza de referencia en su lugar y con el blanco hacia arriba. Esto sería una vez aplicado el primer paso. Así nos quedaría el cubo. Y ahora pasaríamos al segundo paso, que sería ya colocar la vertiarista en su lugar correspondiente, de una forma correspondiente, que ya quedaría el cubo totalmente resuelto. Y así quedaría una vez aplicado el segundo paso, que sería ya pues terminar de colocar los vertiaristas y punto. Algo muy importante a tener en cuenta es que posiblemente yo tenga los colores puestos de una forma que tú, que estás viendo el vídeo para ver cómo solucionarlo, no los tengas. Es decir, yo tengo el blanco aquí, aquí tengo un azul, aquí tengo un rojo, pero posiblemente lo tengas diferente, ¿no? Esto lo digo porque para mí la pieza de referencia, que es esta, es blanca, azul y roja. Puede que para ti sea amarilla, azul y verde, ¿no? Esto depende de cómo hayas hecho la combinación de colores. Y algo también muy importante, bueno, a todo esto quiero decir, mediante lo que he dicho ahora mismo, es que la pieza suelta, esta, siempre tiene que ir arriba a la derecha. Es decir, siempre aquí. No vale ponerla aquí, no vale ponerla aquí, no vale ponerla aquí atrás. Siempre arriba a la derecha. Y que justo atrás, es decir, justo en la parte de atrás, aquí, esté la pieza unida. Estas dos piezas unidas. Teniendo de referencia esta pieza unida atrás y esta pieza suelta delante, así es como haremos todos los algoritmos. Esta cara será la cara frontal, derecha, izquierda, arriba, atrás y abajo. Siempre el cubo lo tendremos así. Esta será nuestra referencia. Bueno, el algoritmo número 1 servirá para permutar 5 aristas. Todas las aristas menos estas dos. Se permutará esta arista, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí
y esta de aquí. Y vamos a ponerlo aquí escrito. El algoritmo es el siguiente. Es importante tener siempre la arista independiente siempre arriba a la derecha, es decir, siempre aquí. No aquí atrás, no aquí abajo, no, siempre aquí enfrente, a la derecha y arriba. El primer algoritmo es el siguiente. F, R, U, F, R', F2, U'. Y como vemos, hemos permutado esta arista, todas estas aristas. Hemos permutado a la vez se desorientan, pero bueno, lo que importa es que permutamos estas aristas. Segundo algoritmo, que lo pondré aquí también, es el mismo que este, pero a la inversa. Permutamos, pero al revés, ¿no? Es este. U, F2, R, F', U', R' y F'. Este es el número 2. Y el último, el número 3, es el siguiente. Que este lo que hace es permutar las aristas superiores, solo estas tres. Solo estas tres en sentido antihorario. Es el siguiente. R, U, R', F2, L, F, L', U', F. Como vemos, todo el cubo está normal, menos las aristas superiores que las hemos permutado antihorariamente. Y nada, estos son los tres algoritmos que utilizaremos. Memorizarlo, apuntarlo en un papel, de todas maneras lo dejo en la descripción. Y ordenarlos como algoritmo número 1, algoritmo número 2 y algoritmo número 3. No le di más vueltas, simplemente número 1, número 2, número 3. Yo diré, cada vez que necesitemos uno, pues tendremos que hacer el 1, tenemos que hacer el 2, tenemos que hacer el 3. Así será más fácil. Pasamos a ya tener el cubo mezclado y explicar cómo resolverlo. Vale, para el tema de los centros es uno de los pasos más complicados que hay. Pero dándole vuelta esta misma tarde he descubierto un par de algoritmos que puede ayudarnos bastante, porque los tutoriales que he visto no se incluyen estos algoritmos. He visto que puede ser de utilidad. De hecho, esta parte del vídeo es la última que estoy grabando, porque se me ha resistido mucho este tema de los centros. Bueno, el tema de los centros, tenemos que, como hemos dicho, unir los centros con sus colores adyacentes. Vale. Lo primero que tenemos que buscar es la pieza de referencia, que es la esquina que no está pegada a ninguna, que en nuestro caso es la blanca, roja y azul. Y vamos a ponerla en el sitio en el que corresponde, ¿no? La subimos y la traemos hacia acá. Aquí es el sitio donde debe estar. Podría estar desorientada, pero bueno, ha dado la casualidad que está orientada. Y ahora, poco a poco, vamos haciendo centro. Este da la casualidad que está aquí. Vamos a hacer el verde, ¿vale? Algo importante es que en la medida de lo posible evitemos que la pieza baje. Por ejemplo, así al poner este centro evitemos que baje, ¿vale? En la medida de lo posible, ya digo. En vez de hacer esto, podríamos hacer esto. Y mantenemos la pieza arriba, aunque se desoriente. Siguiente centro sería este. ¿Vale? Y ya lo tendríamos. Este ha sido un caso fácil. Podemos encontrarnos, los que me he encontrado yo creo que son los que hay. Porque depende de la orientación. Dos casos un tanto más difíciles, en los que haríamos uso de los dos algoritmos estos en el que haríamos uso de los dos algoritmos estos que os he comentado. Vamos a provocar estos dos casos para que lo veáis. Uno de los casos a los que me refiero es este, en el que tenemos todos los centros formados. Tenemos el azul, tenemos este que es fijo, tenemos el verde formado, tenemos el rojo, incluso tenemos el verde. Pero una vez formado el verde, nos damos cuenta que la pieza de referencia no puede ir a su sitio porque se destrozaría el centro verde. Y no solo eso, sino que además está desorientada. Como vemos, está con el blanco hacia adelante, o sea, hacia adelante. Hacia atrás, no lo tiene arriba.
¿vale? En este caso deberíamos hacer uso del siguiente algoritmo para solucionar y ya continuar con el tema de los centros. Este algoritmo, la pieza se encuentra en un lateral, la pieza blanca de la esquina que nos interesa, de la esquina de referencia, que es esta que está sin unir, se encuentra en un lateral, debería estar arriba, ¿no? Si se encuentra en un lateral, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que poner la pieza al final, aquí. Y ahora, sí, aquí. Tenemos que poner la pieza al final. Y ahora buscar el sitio que nos deje en el cubo para hacer el siguiente algoritmo. R', F, R, F'. Es decir, tenemos que buscar para hacer R', F. Vemos que aquí no nos deja, ¿vale? Pues seguimos probando por otra cara. Seguimos probando en esta. R, no nos deja ni hacer R', ¿vale? Continuamos. R', F, R, F'. Vale. Lo que hemos hecho con este algoritmo ha sido rotar, ¿vale? Rotar la arista para que el blanco quede arriba y así ya solucionar esta paridad en la que completamos el centro y ponemos bien la arista, ya quedan todos los centros solucionados. Este sería el primer caso de paridad en cuanto a los centros. Nos queda ahora uno que veremos también. Vale, y el otro caso es el otro caso de paridad de los centros. Vamos, que nos da el problema el problema lo tenemos que solucionar en el vértice que no está unido a nada. Este problema es cuando todos los centros están unidos, el rojo con el amarillo, el azul, pero uno da problema, es decir, el verde amarillo da problema porque cuando lo vamos a poner, esta pieza que debería estar arriba se nos viene abajo. Y no solo eso, sino que ahora no podemos mover la parte de arriba, ¿vale? No podemos moverla. Vale, pues este problema viene cuando, al colocar el último vértice, como digo, el último centro, como digo, nos encontramos la pieza mirando hacia arriba. O sea, el color está bien, está blanco hacia arriba, pero tenemos que rotarla. Rotarla para poder colocar este centro y automáticamente cuando coloquemos este centro se nos pondrá bien rotada de nuevo, ¿vale? Bueno, cuando está así mirando hacia arriba, lo ponemos mirando hacia nosotros, aquí. Y hacemos el siguiente algoritmo, en la cara que nos deje. Obviamente aquí no nos van a dejar porque está esto, pero bueno, para que veáis, ¿no? R, B', R', B, vale. R, vale, aquí no podemos. R, B', tampoco nos deja aquí. Seguimos probando en otra cara. R, B', R', B. Bueno, como he dicho, se nos rota, ¿no? Pero ahora vemos que podemos ya colocar el centro que nos daba problema. Ponemos aquí. No hacemos esto porque se nos viene abajo, sino que damos otra media vuelta. Entonces cuando giramos, se nos coloca bien y automáticamente se nos queda bien rodado. Ya ponemos el centro verde en su lugar y ya tenemos la pieza aquí. Así de fácil. Bueno, y en el segundo paso lo que vamos a hacer es colocar las aristas. Ya que tenemos los centros solucionados, todos los centros solucionados, vamos a colocar las aristas, las vertiaristas, que son las piezas que quedan, ¿no? Tenemos que colocarlas en un orden muy específico. No podemos colocar primero la que nos plazca, luego la que queramos, luego... No, tiene que ser un orden muy específico. La primera a colocar será la trasera trasera izquierda es la parte que estamos viendo, ¿no? La primera a colocar será esta, la de aquí, esta, ¿vale? Esta siempre será la primera en colocar. La segunda será esta de aquí. Esta de aquí será la segunda. La tercera será esta. Esta será la tercera. La cuarta será esta. Y las demás restantes serán estas tres, que como veréis, lo vamos a colocar de un mismo algoritmo, vamos a colocar tres seguidas. Así que el orden importante, muy importante para las aristas, que es este último paso, es esta colocar la primera, esta colocar la segunda
esta colocar la tercera, esta colocar la cuarta, y la quinta, sexta y séptima serán estas tres que se colocarán de una misma vez. Solo de una misma vez. Y bueno, voy a explicar cómo colocar la primera pieza. Como recordamos, la primera pieza es esta. Esta es la primera que tenemos que colocar. Lo primero que tenemos que ver es qué pieza es, ¿no? Aquí debería ir la amarilla, verde, naranja. Amarilla, verde, naranja, la buscamos a lo largo del cubo. Amarilla, verde, naranja. Está aquí. Está aquí. Pues entonces, esté donde esté la pieza amarilla, verde, naranja, que es la primera, esté donde esté, está aquí, esté aquí, está aquí, está aquí, o esté aquí, tenemos que hacer el algoritmo número 1. En el caso de que la pieza amarilla, verde, naranja, que es la primera que tiene que ir aquí, esté metida aquí, tendremos que hacer algo un poco diferente. Pero si está en cualquiera de los otros huecos, solo tenemos que hacer el algoritmo número 1 para traerla aquí, justo aquí arriba. Es decir, la clave es traerla aquí. Y una vez aquí, la insertaremos aquí. Bueno, como está aquí, vamos a hacer el algoritmo número 1 para traerla aquí. Recordemos que el algoritmo número 1 era F, R, U, F, R', F2, U'. ¿Está aquí? No. Pues tenemos que seguir haciendo otra vez el algoritmo número 1. Como veis, está aquí. F, R, U, F, R', F2, U'. ¿Está aquí? No, todavía no está. Pues lo hacemos de nuevo. El número 1. F, R, U, F, R', F2, U'. ¿Está aquí? No, todavía no está. Pues lo hacemos otra vez de nuevo. Como máximo lo tendremos que hacer 5 veces. Como máximo. Venga, de nuevo. F, R, U, F, R', F2, U'. ¿Está aquí? Aquí está. Amarilla, verde, naranja. ¿Vale? Tiene que ir aquí. Vale, pues el paso previo es ponerla aquí arriba. Ya la tenemos. Y ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es esto. Coger el cubo. Hacer R, D, R'. Y una vez aquí, hacer el algoritmo número 1 una vez más. F, R, U, F, R', F2, U'. ¿Vale? Y una vez que lo hagamos, pues ya retrocedemos, ¿no? Con lo que hemos hecho. Es decir, tenemos que hacer R, D', R'. Y vemos como la primera arista, vertiarista, ya la tenemos insertada. Vale, en este caso es especial, que está todavía dentro de la inserción de la primera arista. Vamos a ver qué ocurre si la arista está en este hueco. Solo será esta excepción. Si la arista está en este hueco, de aquí, lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Tendremos que coger el cubo, rotar de esta manera, teniendo siempre la pieza suelta arriba a la derecha, rotar así. Ahí. Este pasa a hacer ahora la cara de enfrente. Rotamos así. Hacer el primer algoritmo. F, R, U, F, R', F2, U'. Volvemos. Y ya, como vemos que hemos sacado la arista y la hemos puesto aquí, pues ya hacemos el primer algoritmo hasta, hacemos el primer algoritmo desde esta cara, hasta que nos lo traigamos aquí, de nuevo, y ya luego lo insertamos como hemos visto anteriormente. No tiene más misterio. Lo único que tendremos que hacer es esa rotación para sacar la arista de aquí, incorporarla a una de las 4 aristas restantes que está incluida en esta permutación, y ya introducirla en el ciclo para traerla luego aquí. Y ya luego normal. La segunda vertiarista a colocar será la roja, amarilla, azul. Tenemos que buscarla, roja, amarilla, azul. ¿Dónde está? Roja, amarilla, azul. Aquí. Roja, amarilla, azul. Vale. La tendremos que traer, esté donde esté, la tenemos que traer aquí. Hombre, si está aquí, pues ya se verá solucionada. Es decir, no va a quedar aquí la roja, amarilla, azul rotada, no. Quedaría solucionada. Pero bueno, como no está aquí, tenemos que buscar la roja, amarilla, azul aquí. Vale. Pues ahora tenemos que hacer el primer algoritmo hasta que nos la coloquemos aquí. Vamos a hacer el primer algoritmo. F, R, U,
F, R', F2, U'. ¿Tenemos aquí? No. Pues de nuevo. F, R, U, F, R', F2, U'. ¿La tenemos aquí? No. Seguimos. Da igual que nos quede aquí la arista, el vertiarista que sea. Da igual, esto es casualidad. Tenemos que seguir porque lo primero es colocar primero esta. En orden, ¿vale? En orden siempre. No está aquí. ¿Vale? No está aquí, la roja, amarilla, azul no está aquí. Pues seguimos. F, R, U, F, R', F2, U'. Roja, amarilla, azul. Ya la tenemos aquí. Vale. Pues una vez que la tengamos aquí, para insertarla aquí, tenemos que hacer lo mismo que hicimos con la rotación de antes. Cogemos el cubo así, está la cara de frente, arriba a derecha, y rotamos. Rotamos así. ¿Vale? Teniendo siempre esta pieza arriba a la derecha. Rotamos así. Y ahora, en esta posición, hacemos de nuevo el primer algoritmo. Recordemos que esta pieza tenemos que colocarla aquí. Y así terminaremos la segunda inserción de arista, de vertiarista. Vale, así, giramos y hacemos el primer algoritmo. F, R, U, F, R', F2, U'. Volvemos y vemos como ya tenemos bien insertada la segunda arista, vertiarista. Tenemos la primera que la insertamos antes y ahora tenemos ya la segunda. Vamos a pasar a ver cómo colocar la tercera. Vale, para colocar la tercera vertiarista es la más fácil de colocar, es la más fácil, porque es esta. Esta es la que tenemos que colocar en tercer lugar. Y bueno, aquí va la azul, amarilla, naranja. ¿Dónde está? Azul, amarilla, naranja está aquí. Pues lo único que tenemos que hacer, esté donde esté, lo único que tenemos que hacer es repetir el primer algoritmo tantas veces como sea necesario hasta que esté bien colocada. Simplemente eso. Sí, hacemos el primer algoritmo. ¿Vale? Lo hacemos, simplemente. F, R, U, F, R', F2, U'. ¿Está aquí la pieza? No. Pues seguimos de nuevo. Hacemos otra vez el primer algoritmo. F, R, U, F, R', F2, U'. ¿Está aquí la pieza? Sí. Pues ya está la tercera arista, vertiarista colocada. Así de simple. Esta inserción de arista es la más fácil. Es simplemente hacer el primer algoritmo hasta que quede colocada. Ya está. Vale. Para solucionar la cuarta vertiarista, que es la que tiene que ir aquí, es decir, es la roja, verde, amarilla, tenemos que buscarla, es decir, está aquí, y tenemos que llevarla aquí, aquí, atrás, arriba, tenemos que llevarla. Esta pieza, es decir, la que va a ir aquí, que en este caso es esta, tiene que ir aquí, ¿vale? ¿Cómo la llevamos aquí? Pues mediante el tercer algoritmo, ¿vale? Para rotar estas tres vertiaristas. Hacemos el tercer algoritmo, recordemos, lo pongo ahí de todas maneras como siempre, R, U, R', F2, L, F, L', U', F. ¿Está aquí? No, todavía no. Aquí tenemos que poner la roja, verde, amarilla. Todavía no es, ¿vale? La que tiene que ir aquí, tenemos que ponerla antes aquí. Pues hacemos otra vez de nuevo el algoritmo 3. R, U, R', F2, L, F, L', U', F. ¿Está aquí? Sí. Vale, perfecto. Pues ahora, una vez que lo tengamos aquí, tenemos que hacer lo siguiente. Con el cubo frente de nosotros, tenemos que rotarlo una vez, como siempre, así, ¿vale? Lo rotamos una vez. Y una vez rotados, hacemos el algoritmo número 1. F, R, U, F, R', F2, U'. Una vez que lo hayamos hecho, rotamos de nuevo. Así, ¿vale? Rotamos así. Y hacemos el algoritmo número 2. Lo pongo aquí. U, F2, R, F', U', R', F'. Y una vez que lo hayamos hecho, derrotamos una vez. Así. Y
tal y como está, hacemos el algoritmo número 1 de nuevo. F, R, U, F, R', F2, U'. Y como podemos observar, la arista ha sido insertada correctamente. Ya tenemos las aristas, las 4 aristas inferiores. La primera que fue esta, la segunda que fue esta, la tercera que fue esta y la cuarta que ha sido esta, las tenemos ya solucionadas. Ahora vamos a ver cómo solucionar las 3 últimas, que son las 3 superiores, esta de aquí y esta de aquí. Bien, pues esto es lo más fácil, solucionar las aristas superiores, las 3 vertiaristas superiores. Simplemente tenemos que repetir el algoritmo número 3 tantas veces sea necesario, vamos, lo máximo van a ser 2 veces, para que quede solucionado, ¿vale? Simplemente repetimos el algoritmo número 3. Recordémoslo: R, U, R', F2, L, F, L', U', F. ¿Está solucionado? No. Pues lo hacemos de nuevo. R, U, R', F2, L, F, L', U', F. ¿Está solucionado? Sí. Pues perfecto, ¿vale? Como digo, estas 3 últimas vertiaristas se colocan las 3 consecutivamente, simplemente con el uso del tercer algoritmo. Esto es lo bueno de no tener que andar mirando las orientaciones. Las permutaciones orientan automáticamente. Y nada, este ha sido el tutorial. Sobre el Vendesh Cube. Comenta si tienes alguna duda, yo intentaré ayudarte. Dale a me gusta si te ha gustado y clica en el camino de baldosas amarillas para suscribirte a mi canal y ver más vídeos de este estilo. Y nada, muchas gracias por verlo y nos vemos en otro vídeo.